Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 6. Hijos de la Casa de Fieras, Arco de la Revolución. Capítulo 6. Arco 2 del engranaje de polvo. Hijos de la Casa de Fieras. Es fácil olvidar el conflicto en tiempos de paz. Es fácil olvidar el odio en tiempos de aceptación. Sin embargo, olvidar los errores del pasado, por mucho que queramos, solo hará que repetirlos sea inevitable. Aunque hoy en día la gente diría que las tensiones entre humanos y faunos durante aquellos tiempos fueron muy exageradas, ese no es el caso. Entonces, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo fue que Remnant, cuyo nombre ya insinúa la fragilidad de nuestro mundo, casi se vio atrapado en una espiral que lo condujo a su propia muerte? Todo había comenzado cuando la humanidad intentó obligar a los faunos a entrar en la isla de Menagerie. La mayoría de las películas retratarían esta diáspora, mostrando cómo los faunos eran cargados en cabezas de toro, empaquetados como sardinas, y enviados a punta de pistola. Ese no fue el caso. La mayoría de los primeros refugiados habían entrado en esos aviones por voluntad propia. Al principio, los faunos pensamos que sería todo lo que deseábamos. Un lugar libre de la discriminación que nos atormentaba. Un lugar donde pudiéramos gobernarnos a nosotros mismos, un lugar gobernado por faunos, para faunos. Un lugar donde pudiéramos comer lo mismo que el resto de la humanidad. Un lugar donde pudiéramos trabajar para nosotros mismos y mantener a nuestras familias. Un lugar donde los niños fauno no fueran llamados animales por sus compañeros y maestros. Un lugar donde pudiéramos tomar nuestras propias decisiones. Habíamos pensado que era un lugar donde finalmente seríamos libres de vivir y prosperar. No era una utopía, sino una prisión. El primer error sería que ninguno de nosotros hubiera pensado nunca en lo que los reinos querrían a cambio. Después de todo, los reinos, incluso considerando la inflación de los gravámenes, habían invertido miles de millones en Menagerie. Nos habían informado de que, dado que Menagerie aún estaba en construcción, la isla funcionaría como una pseudo ciudad empresarial, donde se intercambiarían mano de obra y extracción de polvo por los servicios prestados, los suministros proporcionados y la infraestructura construida. Lo que no sabíamos era que la mayor parte de la tierra de Menagerie era infértil. El principal recurso de la isla era el polvo más puro y de mayor calidad de ese lado de Remnant. Aún no había industria, apenas había árboles, y vivíamos en hileras de viviendas baratas. La mayor parte de los fondos proporcionados se destinaron a la construcción de muros que rodeaban el asentamiento y a la construcción de maquinaria para la extracción de polvo. Nos dimos cuenta de que solo había una manera de que los reinos quisieran y pudieran pagar: polvo. La minería de polvo, hasta la fecha, sigue siendo una de las tareas más peligrosas, pero también más necesarias, que Remnant conoce. Cuanto mayor sea la pureza del polvo, mayores serán sus efectos y, por lo tanto, mayor será su volatilidad. El ejemplo más evidente es el polvo rojo, comúnmente utilizado para explosivos. Si bien aquellos con el aura desbloqueada pueden ignorar los efectos, imagina el tipo de daño que una típica explosión de polvo rojo podría causar en una persona sin su aura desbloqueada. Aunque la lógica seguiría que un mayor riesgo equivaldría a una mayor recompensa, pronto nos dimos cuenta de que los reinos que nos estaban ayudando tenían todas las cartas: comida, agua limpia, instalaciones capaces de refinar el polvo y hacerlo utilizable para obtener energía, ropa y otras necesidades básicas. Nosotros, en cambio, teníamos polvo sin refinar que era más probable que nos matara que nos sirviera de alimento. Si bien poseíamos el recurso más valioso, nuestra demanda del suyo era inflexible, la suya no, pues los reinos tenían otras operaciones mineras en marcha. El segundo error fue que no comprendimos que los reinos se habían beneficiado de nuestra propia ausencia. En aquellos tiempos, los faunos estaban atrapados en un círculo vicioso, una profecía contraproducente. En resumen, la discriminación se atribuía a que los faunos eran trabajadores no cualificados, carteristas, ladrones, despreciables y gorrones perezosos. Debido a dicha discriminación, se les cobraba de más incluso por los bienes y servicios más básicos, y se les negaba la formación y la educación, lo que obligaba a los faunos a recurrir al carterismo y al robo para sobrevivir.
Hubo un fuerte malestar civil en ambos lados, derivado del creciente odio de la humanidad contra el parásito fauno y del creciente resentimiento de los fauno contra la opresión humana. Esto, por supuesto, provocó un aumento en el número de ataques de los Grimm. Como el agua para un hombre sediento, la caza de fieras parecía estar hecha a la medida de todos. Supuestamente, los faunos estarían libres de discriminación y los humanos, libres del parásito fauno. Durante meses, mientras los faunos eran trasladados a Menagerie, los reinos experimentaron un mínimo histórico en los índices de criminalidad y los ataques de los Grimm, y Menagerie fue elogiado inicialmente como un éxito. Sin embargo, las condiciones en Menagerie empeoraron lentamente. El polvo era aún más rico y puro de lo que habían notado los geólogos y los pulverólogos, y el número de muertes por accidentes había aumentado. Además, Menagerie era un asentamiento nuevo, y sus defensas eran puestas a prueba constantemente por los Grimm. Entonces, cuando todo estaba en su punto más sombrío, el vale utilizado como moneda de facto se devaluó. Fue la intención de los reinos hacerlo desde el principio para asegurar una gran cantidad de mano de obra barata sobre la que tuvieran control total. Fue simple codicia corporativa para minimizar costos y así maximizar ingresos. El valor disminuyó simplemente porque el aumento drástico en la población de faunos superó cualquier suministro que tenía Menagerie. ¿O fue una mezcla de todo lo anterior o alguna otra razón? Los faunos gritaron. Se suponía que el precio del polvo que extraían superaría cualquier costo. Fue entonces cuando los habitantes de Menagerie se dieron cuenta de nuestra debilidad en cuanto a poder de negociación. Todas nuestras necesidades provenían de una sola fuente, y todo el polvo extraído solo podía venderse a la misma. ¿Qué podían hacer los faunos? ¿Dejar de trabajar e ir a la huelga? Los reinos aún mantenían sus otras operaciones de extracción de polvo, y aunque perder la caza de las fieras les dolería, era algo que podían permitirse. Dejar la caza de las fieras e irse a otro lugar. Buena suerte cruzando a los Grimm, los océanos y a los Grimm que vivían en ellos. Fauno, humano. ¿Qué importaba? Siempre estábamos ansiosos por empuñar armas. Como una bestia acorralada, los faunos habían mostrado sus colmillos. Como las emociones de los habitantes de Menagerie intensificaron los ataques de los Grimm a la isla, los Consejos Unidos decidieron que, para al menos mantener la paz en los reinos, debían censurar las noticias. Como resultado, cuando los faunos invadieron la guarnición de los reinos y declararon la guerra, la población humana fue tomada completamente por sorpresa. Los rencores y el odio olvidados se renovaron de la noche a la mañana. Para una humanidad ignorante, incitada aún más al frenesí por los medios de comunicación controlados por el Estado, miles de millones de dólares del impuesto de los contribuyentes se habían invertido en alimentar y tratar de ayudar a un pueblo que solo deseaba acabar con ellos. De la noche a la mañana, los extremistas habían ganado poder político, y se planteó otra pregunta. ¿Convertiremos la caza de las fieras en su prisión? ¿O en su campo de ejecución? Todos conocen los crímenes de guerra cometidos en lo que los humanos llaman la guerra de los faunos, y los faunos, la revolución de los derechos de los faunos. Dado que cada bando consideraba al otro infrahumano, tal vez tales atrocidades eran previsibles. Además de las típicas violaciones, saqueos, torturas y el uso de armas prohibidas, los humanos habían comenzado a mutilar a los faunos y a obtener trofeos. En particular, partes de animales faunos, como orejas, colas, garras, alas, colmillos y, a veces, incluso pieles, se convertían en capas y recuerdos. Los faunos respondieron mutilando cuerpos humanos para simular animales. Les cortaron y desfiguraron las orejas para darles la forma de gatos o perros. En particular, como burla a la tradición de la familia Winchester de nombrar a sus miembros con nombres de aves, los faunos rompieron huesos y cosieron piel para crear los cuerpos de los cazadores de Winchester, haciéndolos parecer aves en vuelo. La creencia popular es que estos trofeos fueron obtenidos mientras la víctima se mantenía con vida, ya sea mediante reanimación forzada con polvo de choque o gracias a la curación que proporcionaba su aura. Algunos, de hecho, sobrevivieron a la guerra. Los acontecimientos de Menagerie resonarían a lo largo de los siglos como un ejemplo de un modelo inhumano, pero completamente legal, de capitalismo y discriminación.
Esas lecciones no se aprenderían y conducirían a otro conflicto. En un futuro próximo, las empresas utilizarían diversos métodos, desde mantener a los trabajadores fauno en un estatus de trabajadores contractuales perpetuos, despidiéndolos y volviéndolos a contratar para evitar pagarles beneficios, hasta abrir lo que serían más o menos talleres clandestinos para asegurar grandes ganancias. Después de todo, ¿qué opción les quedaba a los faunos? La humanidad, técnicamente derrotada en la guerra, aún los despreciaba y temía. La feroz competencia de muchas empresas de extracción y refinación de polvo intentaría replicar dichos métodos para obtener ventajas en términos de liderazgo en costos. Un modelo superaría a todos. Se puede decir que Menagerie es el modelo prototipo de los infames campos de trabajo de Schnee, un modelo que el fundador de la Schnee Dust Company, un veterano de la revolución de los derechos de los fauno, perfeccionaría más tarde. Herencia del odio, capítulo 2 de Wadgalker, editado por Weiss Schnee y Blake Belladonna. Ese Swigly-Fishkake-kun, tartamudeó la belleza de cabello índigo y ojos pálidos, que estaba mirando al amor de su vida. Los dos estaban de pie sobre los muros del reino oculto en la parte trasera del valle, mirando la puesta de sol. El niño, no, el hombre de cabello rubio y un mono naranja apretó el puño. No te preocupes, Sunny Place-chan, gritó el hombre. Créeme, protegeré el reino de Iden Baxide. Ese es mi cazador Ua. Winter Schnee arrancó de la mano de su soldado el pergamino que representaba aquella caricatura odiosa. Los bufones ni siquiera notaron su presencia al acercarse. Los soldados atlesianos que miraban lo que parecía ser el último episodio de Swigly-Fishkake hicieron patéticos intentos de reprimir sus jadeos mientras saludaban apresuradamente. Era una especialista atlesiana. El infierno se congelaría antes de que dejara que esto afectara su compostura. Más bien, ella misma sentía cierta compasión por estos hombres. Estaban en pleno centro del cuartel general, rodeados por muros casi la mitad de altos que los de Vale, y, siendo sincera, esto era una pérdida de tiempo. El hombre tuvo éxito una vez, pero no logró repetir su éxito. Aún así, el general Ironwood creyó que valía la pena perseguirlo. Señaló, y ella obedeció. Con la espalda recta y el rostro sin delatar ninguna emoción, Winter habló. Entiendo que estamos aquí en el campamento Omega solo para recopilar información sobre su investigación, dijo. Pero soldados de nuestro calibre no habrían sido desplegados si esta tarea no hubiera sido de suma importancia. Podía ver cómo sus rostros inertes se endurecían lentamente hasta adquirir el semblante profesional de los soldados atlesianos. Bien, convéncelos de la importancia de su causa, comprende sus quejas, apela a la organización a la que juramos lealtad y adúlalos. Somos soldados de Atlas, el mayor ejército permanente y los mejores guerreros de Remnant, continuó. Debemos estar alerta ante las amenazas a la seguridad de los reinos. Remnant los necesita, sus héroes, alerta, sin importar la misión a la que se nos envíe. El general James Ironwood seleccionó personalmente a cada hombre asignado a este grupo de trabajo. Cree en ti y espera mucho de ti. Tonterías, el ayudante de su ayudante había elegido a quien estuviera libre. Winter pensó. A pesar de sus pensamientos personales, les dio a los hombres una pequeña sonrisa y disfrutó del ligero rubor que calentó sus mejillas. Y yo también, hombres de Atlas. ¿Entienden esto, soldados? Sí, señora. Gritaron los soldados en respuesta, deseosos de complacer. Continúen entonces, respondió ella, y sintió cierta satisfacción al ver que los hombres tomaban sus armas y reanudaban la patrulla. Su pergamino sonó. Señora, dijo la voz de su ayudante, es como usted y el general esperaban. Las bestias están llegando. Sonrió. Claro que esos asquerosos oportunistas intentarían atacar al notar que las defensas habían disminuido. Aún así, tenía algo de estrés que necesitaba resolver. Con la mano en la espada, se dirigió a su sala de mando. Tenía que encargarse de exterminar algunas plagas. Botas blancas plateadas, uniforme negro, abrigo blanco sin mangas sobre una sudadera con capucha negra, guanteletes, hombreras y peto, espada envainada en la cadera, rifle colgado y todo envuelto bajo una capa blanca deshilachada. Y una máscara de grim, blanca como el hueso, le cubría el rostro.
La máscara, a pesar de los esfuerzos de todos, seguía demasiado suelta. El uniforme, especialmente la capa, combinado con el duro clima y la poca luz de la noche, hicieron que Jaune fuera casi invisible en la nieve mientras se acercaba sigilosamente a un guardia de seguridad solitario. El uniforme del hombre era el mismo que el de los guardias que golpeaban a los prisioneros en las fotos que Kepela Surekas Miller le había mostrado la noche anterior. Este hombre era un guardia al servicio de la compañía Schnedust, que controlaba el campamento Omega. Un paso descuidado rompió una ramita y Jaune maldijo en su mente. La cabeza del hombre se levantó de golpe y empezó a girar de izquierda a derecha. Joder. Me podía oír hasta aquí. Aunque normalmente sus hermanas lo matarían por sus patéticos intentos de sigilo, quiero decir, mierda, dejó marcas obvias por toda la nieve, sintió que la ligera tormenta de nieve que soplaba entre las montañas cubría cualquier error que hubiera cometido. La tormenta de nieve fue repentina, era como si el invierno hubiera llegado temprano. Si había algo que el entrenamiento de su familia había podido inculcarle, era la resistencia para moverse rápidamente mientras llevaba algo más que su peso en equipo. Jaune no quería matar a nadie, pero si era necesario, quitó el seguro de su rifle. Se arriesgó a echar un vistazo rápido a sus espaldas. A sus espaldas había unos 10 miembros del Colmillo Blanco, algunos de ellos le hacían un gesto de aprobación con el pulgar por tomar la delantera. Se había ofrecido como voluntario para tomar la delantera. Había comprobado los niveles de aura de todos, y si entrecerrabas los ojos, tenía casi el triple de reservas de aura que un soldado promedio. Además, a diferencia de todos los demás, llevaba armadura pesada, así que no fue una decisión difícil. Le habían disparado varias veces cuando su familia aún lo entrenaba. Podía aguantar bastantes disparos antes de que su aura se volviera amarilla, y eso suponiendo que su armadura o escudo no bloquearan el disparo. Hablando de eso, su escudo literalmente anunciaba su familia e identidad a cualquiera que pudiera verlo. Por mucho que odiara no usarlo, tenía que mantenerlo oculto. Había visto el rifle genérico y común que había recogido. Esto tendría que servir. Aún así, trajo consigo a Crocia Morse. Más vale prevenir que curar. Haciendo una señal a sus aliados, avanzaron para rodear al guardia solitario, y cuando lo hicieron... ¡Quieto!, gruñó Jaune, mientras el hombre saltaba hacia atrás sorprendido. El rifle de Jaune apuntaba al pecho del guardia. Por muy mal tirador que fuera, era imposible que fallara tan cerca. El soldado Fang más cercano saltó y, con un zarpazo, agarró el pergamino del guardia. Nadie iba a dar la alarma, no estando tan cerca. Jaune, espera, detente, maldita sea, soy yo, exclamó el guardia. Jaune se quedó paralizado. Conocía esa voz. Y como para comprobar su reciente descubrimiento, Jaune también conocía esas gafas de sol. Cas. ¿Qué carajo? La tensión se evaporó cuando el guardia, ahora identificado como el hombre que ideó esta operación en primer lugar, se quitó el sombrero y reveló su horrendo salmonete al mundo. Intenté decírtelo, dijo Cas, señalando los auriculares y receptores que todos llevaban conectados a sus pergaminos. Pero el maldito tiempo está alterando la señal. Jaune parpadeó. Eso explicaría muchas cosas. Cas no se había registrado en 20 minutos. ¿Qué pasa con el uniforme, señor?, preguntó el hombre que había robado y ahora le devolvía el pergamino a Cas. Los guardias son unos incompetentes de verdad, dijo Cas con una sonrisa feroz. Pillaron a un par de ellos aislados de su patrulla, meando en la nieve. Creo que intentaban deletrear sus nombres. Los pillaron con los pantalones bajados, literalmente. Más de uno. Los ojos de Jaune se iluminaron. ¿Significa esto que tenemos más hombres uniformados? Claro que sí. Cas sonrió con suficiencia. Ya los envié. Las comunicaciones funcionan un poco estando tan cerca, y dicen que la seguridad es aún más ligera de lo que esperábamos. ¿Cuánto más ligero?, preguntó Jaune emocionado. Cas le dedicó una sonrisa aún más amplia. Casi nadie. Espera, ¿qué? Eso no puede ser correcto. Incluso en sus cálculos más optimistas, esperaban enfrentarse a 200 defensores dispersos por la base, y que para entonces ya los habrían descubierto. Sin guardias, ¿qué demonios? ¿Puedes contactarlos?, preguntó Jaune de repente.
Si Kaz estaba a punto de preguntárselo, se dignó no hacerlo al ver su expresión. Sí, puedo, Jaune. Diles que estén atentos a una trampa, pidió Jaune. El ánimo de Kaz mejoró y asintió. Señor, le preguntó un soldado de colmillo blanco a Jaune, el grupo C también ha llegado al muro. ¿Sus órdenes? Cuando Kaz presentó a Jaune al resto del equipo FAM, lo presentó como un especialista que contaba con el apoyo del mismísimo Adam Taurus. Al parecer, eso fue suficiente. Pero es un ser humano. Gritaron algunos de los más intransigentes. Joder, Adam Tauro. Gritó Kaz. Al parecer, el nombre de Adam tenía mucho peso, pues de inmediato algunos comenzaron a respetarlo a él en lugar de a Kaz. Kaz, de hecho, se alegró de que empezaran a hacerlo. Bastardo perezoso. Su plan era simple. El campamento Omega tenía forma de cuadrado, dividido en 5 sectores. Los cuarteles y el cuartel general estaban en el centro, y fábricas y laboratorios al este, norte y sur. La vivienda de los faunos estaba al oeste, y era desde ahí desde donde se acercaban. Cada pasaje dentro del campamento estaba hecho de manera de acorralar a todos aquellos que habían entrado en una serie de puntos de estrangulamiento y zonas de muerte superpuestas, cada una con ametralladoras pesadas automatizadas y emplazamientos antiaéreos montados en las paredes que los sostenían. Con la pérdida de la mayoría de sus droides de combate, esperaban que las fuerzas de seguridad se dispersaran por todo el campamento y, por lo tanto, al concentrar sus fuerzas en un punto, una dirección, desde el oeste, esperaban poder abrirse paso. El grupo A, liderado por Jaune, y el B, liderado por Kaz, ambos con 40 hombres divididos en equipos más pequeños, tendrían que ser suficientes. Al mismo tiempo, el grupo C, el más numeroso, escalaría las murallas y desactivaría o tomaría las armas pesadas. Si lograban abrirse paso, su personal médico se separaría de los grupos de combate y comenzaría a transportar faunos a las aeronaves que aterrizarían justo en el campamento enemigo. No se hacían ilusiones de poder colarse. Cuando Omega contraatacara, usarían las defensas capturadas por Omega para resistir el asalto y se retirarían paso a paso, con la esperanza de escapar junto con las aeronaves. Sin embargo, con faunos disfrazados en las filas enemigas, romper sus defensas sería aún más fácil. Jaune dudó. Esperaban una guardia ligera, pero no esperaban casi nada. Era una trampa. Aún así, si conseguían tomar las armas y las fortificaciones, prácticamente ganaban. Váyanse. Jaune habló por fin, y el soldado corrió a transmitirle la orden. Creían que era una especie de líder. Tenía que actuar como tal. Al fin y al cabo, estaban en las tierras Grimm. Si la moral se desmoronaba ahora, todos estarían muertos. No queda otra opción que seguir adelante, ¿eh? Comentó Kaz. Jaune asintió en señal de acuerdo, aunque intentó ignorar la picazón cada vez más intensa en sus palmas. Todo tan predecible, pensó Inter. Los animales ya habían comenzado a apuntar a las armas ubicadas en lo alto de los muros, las mismas armas que les impedían invadir por completo el campamento. Ella colocó a un buen número de sus mejores hombres para defender esas murallas. No caerían fácilmente. También estaba el asunto de los que simplemente irrumpían por las puertas. Aún así, eran fáciles de controlar. Incluso los patéticos guardias que su padre había contratado podían defenderse, por no hablar de sus veteranos soldados atlesianos. El ataque enemigo se detuvo. Su avance casi imparable se convirtió en nada más que un esfuerzo que les costaba sangre a cada paso. Bien, pensó Inter. Lo había traído por precaución, pero prefería no mostrar el prototipo si podía evitarlo. Dirigiendo su mirada hacia la pantalla táctica, notó con satisfacción que los iconos marcados como hostiles eran eliminados lentamente uno por uno. Cañones antiaéreos, capturados con mínima resistencia, señor. Hemos tomado las murallas occidentales. Apenas hay resistencia, solo 4 o 5 patrullando. Jaune reconoció sus informes mientras él y su grupo se agachaban bajo una lluvia de intenso fuego de ametralladora proveniente del tercer punto de estrangulamiento en el que se habían topado. Habían cruzado las puertas, y los faunos disfrazados ya estaban despachando a los guardias apostados allí. La base tenía caminos pavimentados, cubiertos de gruesas capas de nieve.
Si bien sus capas dificultaban la visibilidad en medio de la blancura, no era la casi invisibilidad que tenían fuera de los muros de Omega. Sus hombres disfrazados habían logrado neutralizar fácilmente a las tripulaciones que custodiaban las dos primeras fortificaciones. Reportaron solo a unos pocos hombres, completamente sorprendidos. Todos los hombres que habían derrotado hasta el momento vestían el uniforme gris de las fuerzas de seguridad del campamento Omega del SDC. Esta fue la primera defensa con la que se encontraron que realmente les causó algún problema, e incluso entonces no fue mucho, si los gritos de pánico y los disparos salvajes e imprecisos eran una indicación. Aún así, era bastante ruidoso, y si Jaune no hubiera recibido un golpe peor antes, diría que era intimidante. Aún así, el estruendo de los disparos podía atraer mucha atención innecesaria. Si el enemigo no sabía que estaban allí, ahora sí que lo sabía. Aún estaba bastante seguro de que, si estuviera solo, podría derrotarlos con su espada y su escudo. Su escudo, su armadura y, caray, su aura, habían recibido golpes más duros en el pasado. Mientras él y sus hombres se pusieron a cubierto, la ametralladora de repente quedó en silencio. «Está despejado», dijo Cass. El fauno se había colado y los había cogido por detrás. Jaune se levantó e inspeccionó los cuerpos. Cass había noqueado a los guardias y los había detenido. Bien. Evitar bajas era la única condición real que tenía para unirse a esta misión. Dado que la mayoría de los soldados Fan que se unieron a él eran jóvenes e idealistas, la mayoría había aceptado. Querían demostrar que podían tener éxito con el menor derramamiento de sangre posible. Aún así, tener tan pocas tropas tan cerca. «No lo entiendo», murmuró Jaune en voz alta. «Estamos prácticamente a unas pocas cuadras de su cuartel general, y aún no hay resistencia real». El grupo C ni siquiera tuvo problemas para tomar las murallas. Incluso Cass estaba cauteloso ahora. «Todavía no nos hemos topado con ningún robot. Nuestros exploradores también están nerviosos. Es como un pueblo fantasma», dicen. Aún así, si estaban cayendo en una trampa, no era demasiado tarde para activarla. Se habían abierto paso por las puertas del oeste, y muy pronto, llegarían a su destino. Ahora tenían todas las cartas en la mano. De hecho, solo necesitaban llamar a las aeronaves Y. «Espera», se dio cuenta Jaune, «¿podemos contactar con las aeronaves?» El rostro de Cass se torció en una mueca. «No, no podemos. El mal tiempo interfiere con cualquier señal. Parece que tendremos que tomar posición y mantenerla hasta que mejore, o podríamos tener suerte y que decidan pasar por aquí sin previo aviso». «Ya veo», reflexionó Jaune. Jaune frunció el ceño. Algo andaba muy mal en esta situación. Winterschne frunció el ceño. Algo andaba muy mal en esta situación. Observó el mapa táctico. Sus fuerzas resistían, pero eran repelidas constantemente. No eran bestias comunes y corrientes, sino las más inteligentes, al parecer. Las que se contenían y esperaban hasta encontrar huecos en sus defensas. Sus regulares atlesianos ya estaban atrapados en el combate contra las bestias en las puertas del sur, pero las fuerzas de seguridad de Omega no habían acudido en su ayuda, incluso a petición suya. Aún así, algunos habían obedecido sus órdenes. Solo los del cuadrante oeste habían desobedecido. Entrecerró los ojos. Insubordinación. Cuando terminara este ataque, se aseguraría de que esos tristes supuestos mercenarios enfrentaran la ira de la justicia militar atlesiana. Aún le quedaban algunos soldados regulares atlesianos que esperaba mantener en reserva, custodiando el cuartel general. Podría movilizarlos para unirse a la batalla, así como atravesar el cuadrante occidental para acorralar a los guardias rebeldes de Omega. Azul 12, dijo en su pergamino, vayan a toda velocidad hacia las puertas del sur, pero pasen por el cuadrante oeste. Lleven a todos los hombres que encuentren para que se unan a ustedes. Y si se resisten, convénzalos. Abajo. Exclamó Cass, mientras Jaune y el resto de su grupo obedecían, saliendo del camino a toda prisa, buscando refugio y tumbados boca abajo en los montículos de nieve a los lados. Cass. ¿Qué pasa?, susurró Jaune. Ya podían ver la vivienda. Ya casi estaban allí.
Sin embargo, uno a uno, los faunos, o al menos aquellos con orejas de fauno, se levantaron y miraron con sospecha al aire. Hay algo aquí, se dio cuenta Jaune mientras preparaba su rifle. No quería usar la espada, pero no temía usarla si era necesario. Finalmente, pudieron oír el sonido de alguien corriendo, de botas contra la nieve y el cemento. Algunos faunos empezaron a gruñir en voz baja, y el propio Cas parecía mucho más nervioso. Jaune miró hacia la nieve y finalmente comprendió por qué. Allí, entre los vientos fríos que les impedían la visión, aparecieron hombres con distintivos cascos plateados de alta tecnología y armadura corporal. Reconoció esos diseños. Botas de alta tracción, armadura reforzada con polvo que aumentaba la fuerza corporal, rifles de polvo de alta potencia, cascos con diversas funciones, como los que usaban. Jaune tuvo que contener la respiración. Todos en Remnant sabían quiénes eran. Soldados, ejército atlesiano. Eran alrededor de 30, completamente equipados, fuertemente blindados y, por lo que parecía, frescos. Jaune y Cas lideraban elementos de los grupos A y B, cada grupo tenía 40 hombres, lo que sumaba un total de 80 hombres, todos dispersos por los montículos. «Rápido, hombres, apresúrense», gritó quien parecía ser el sargento al mando. «Tenemos órdenes, acorráchenlos. Llévenlos a todos por la fuerza si es necesario». ¿Por qué estaba Atlas aquí? Acorralarlos. Llevárselos. Jaune no necesitó mirar a su alrededor para notar que los rostros de sus aliados se estaban retorciendo en un mudo horror. No podían permitir que eso pasara. Si trasladaban al fauno a un lugar más seguro, tendrían una maldita crisis de rehenes. Jaune miró a Cas a los ojos. Cas asintió. No tenían otra opción, tenían que eliminarlos. Estos hombres eran demasiado poderosos como para no darlo todo. Entonces, ¿por qué estoy dudando?, pensó Jaune. Aún no los habían visto y los soldados se dirigían hacia aquí. Al igual que Jaune, el resto del grupo también vestía capas blancas, y en ese momento estaba demostrando ser una buena decisión. La nieve seguía soplando, cubriendo a Jaune y sus compañeros con una ligera capa de nieve, oscureciendo aún más sus formas. Los soldados ahora marchaban cerca, dejando de lado la precaución en favor de la velocidad. Jaune se dio cuenta de que no podían verlos, ni siquiera tan cerca. Los soldados estaban casi dentro de su alcance óptimo. A Jaune le picaban las palmas de las manos como si nada. El corazón le latía con fuerza en el pecho. No necesitaba mirar atrás para saber que los demás apuntaban con sus armas a los atlesianos, esperando el primer disparo. «Disparamos todos a la vez», susurró Cas en su receptor. Susurros de sí, entendido, entendido y recibido sonaron en el auricular de Jaune. «A mi señal», susurró Cas. Los atlesianos ya estaban en la mira de Jaune. El dedo de Jaune se cernía sobre el gatillo. Uno de los atlesianos que marchaban en formación se detuvo y miró en su dirección, directamente a Jaune. El hombre entrecerró los ojos como para asegurarse, y luego... «Marca». Jaune apretó el gatillo. Los ojos de Wintereschne se abrieron de par en par. Sin una palabra, un informe o una petición de ayuda, los iconos que representaban la fuerza de reserva que ella envió a Occidente fueron aniquilados en cuestión de segundos. Sus pergaminos de uso militar se conectaban a las gafas de sus cascos, enviando información directamente a los mapas tácticos de su comandante. Si veían a alguien que clasificaran como enemigo, ella lo sabría perfectamente. Estos hombres eran soldados de Atlas, pero habían sido derrotados sin siquiera ver bien a sus asaltantes. Todos sus niveles de aura estaban en un rojo intenso, por lo que era probable que la mayoría estuviera muerta o inconsciente. Las bestias habían logrado rodear a Omega, a pesar de que ella había comprometido la mayor parte de sus fuerzas para acordonarlas en el sur. No era algo completamente inaudito. Después de todo, algunas razas de esos seres inferiores estaban especializadas en el sigilo. Aún así, había desplegado las fuerzas de seguridad de Omega como defensa, o quizás más precisamente, como dispositivo de alerta temprana. ¿Significaba eso que los monstruos habían llegado tan lejos sin ser detectados, o que ya habían arrasado con los patéticos equipos de seguridad que había estacionado allí? Aún así, ¿qué estarían haciendo esos monstruos en el cuadrante occidental? El invierno gruñó.
Claro que las bestias atacarían allí se alojaban los trabajadores faunos. Se mordió el labio. Necesitaba atacar rápido antes de que sus fuerzas cayeran en una tenaza. Aunque le costara admitirlo, el general tenía razón al dejar el prototipo en herencia a su séquito. De todos modos, como mínimo, ayudaría a recopilar datos de combate. Ella suspiró. ¡Qué desperdicio de recursos! Despliega blanco 1. Winterschnee le había hablado a su pergamino. Muestra a estos demonios el poder de Atlas. Jaune suspiró profundamente aliviado. Las balas que le disparó al soldado le atravesaron el brazo, pero no fueron suficientes para matarlo ni herirlo gravemente. Su aura se desbordó para protegerlo, desviar los disparos y luego curar cualquier hematoma. Así, tras un par de disparos certeros, cayó inconsciente, no por pérdida de sangre, sino por agotamiento del aura. En pocas palabras, las armas que portaban los Fang eran mortales para los civiles, pero contra los soldados atlesianos con aura despertada, que vestían armaduras corporales de última generación aumentadas con polvo que podían resistir los ataques de los Grimm, necesitaría vaciar cargadores enteros de balas en un punto vital para realmente matar a uno. O, como era el caso cuando luchaba contra cazadores, canalizar el aura dentro de su espada y apuñalar. Aura era una droga terrible. Cuando Jaune se dio cuenta de que realmente tendría que intentar matar a alguien, puso alegremente su rifle en modo automático y se unió a sus amigos en una divertida competencia de dispara al atlesiano. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Jaune, la victoria terminó siendo para alguien que logró dispararle a un atlesiano en ambos testículos. Aunque los soldados de Atlas estaban mejor equipados y blindados, no servía de mucho en una emboscada donde apenas se veía nada. Los atlesianos corrían de un lado a otro, disparando a ciegas como estudiantes de fraternidad borrachos fingiendo ser pollos sin cabeza, mientras el fuego disciplinado del Fan, tumbado y oculto, los había abatido uno a uno. Tuvimos suerte, reflexionó Jaune. Habían pillado a los atlesianos desprevenidos, en la penumbra del atardecer, en medio de una tormenta de nieve, sin cobertura, y el soldado al que disparó resultó ser el oficial al mando. Hasta el momento, nadie había muerto, ni de su lado ni del de Atlas. Eso, en sí mismo, probablemente era un milagro. Jaune ahora entendía por qué su padre y Rouge odiaban las peleas justas. Esto era simplemente genial. Jaune terminó de arrastrar al soldado detenido e inconsciente al costado del camino, donde con suerte se mantendrían a salvo y fuera del camino. Miró con nostalgia la armadura del soldado. Le habría encantado tener una. La armadura de polvo podría ser justo lo que necesitaba para pasar la baliza, pero cada una era una maquinaria compleja que requería un traje para interactuar con ella y conocimientos técnicos para ponérsela. Tuvo que convencer a sus hermanas Índigo y Viola para que le consiguieran uno. Jaune observó sus rifles. Eran mucho más potentes que el que llevaba al hombro, pero ese era precisamente el problema. Podría matar a alguien con un rifle tan potente. Esos son los últimos, declaró Jaune. Cass. Malditos, sucios, sacos de mierda, se quejó Cass, blandiendo un marcador permanente como si fuera un pincel, mientras dibujaba otro falo en la armadura de un atlesiano. ¿Qué pasó?, preguntó Jaune. Venganza, continuó refunfuñando. Cass señaló un agujero humeante en sus pantalones, mostrando con orgullo su ropa interior a todos. El cabrón casi me dispara, y me disparó aquí precisamente. Jaune se encogió de hombros. Considerándolo todo, era una prenda interior bastante bonita. Entonces se detuvo, como si se diera cuenta de algo importante. Espera un momento, esos ni siquiera son tus pantalones, exclamó Jaune, al darse cuenta. Esa ropa no es del guardia al que desnudaste, y dejaste desnudo en medio de una tormenta de nieve. Son botín de guerra, Jaune, declaró Cass con orgullo, y luego hizo un gesto indiferente. No te preocupes por ellos, tienen aura. Estarán bien. Bueno, si tú lo dices, así será, murmuró Jaune mientras miraba hacia las altas puertas. Los faunos estaban confinados dentro de puertas y muros casi tan altos como los exteriores. Jaune frunció el ceño, parecía que las puertas y los muros eran tan capaces de mantener a la gente dentro como de mantenerla fuera.
Bueno, estarían usando estas defensas para proteger a los fauno mientras abordaban las aeronaves, así que, en cierto modo, fue justicia poética. Jaune tragó saliva. Vamos. La tormenta de nieve seguía arreciando. Era seguro que el recinto de los faunos seguía bajo fuerte vigilancia, así que la protección adicional que proporcionaba la nieve era un recurso muy necesario. Lo último que necesitaban era una maldita situación de rehenes en medio de la base enemiga. Jaune se quedó mirando las columnas y columnas de cubos idénticos que sirven de vivienda a los trabajadores fauno. Parecía exactamente igual a la toma aérea del lugar que Cass le mostró la noche anterior. Pero de ninguna manera lo preparó para esto. Lo primero que le llamó la atención fue el olor. Fue indescriptible. Era como si una mezcla de olores se hubiera combinado para formar una cacofonía de olores, logrando de alguna manera capturar el olor acre de la orina y la mierda, el olor agridulce y artificial de los antisépticos y las medicinas, el olor pútrido de la podredumbre, el pescado de varios días, el humo y sangre y polvo. Era difícil describir el olor del polvo. El polvo amarillo olía a ozono o a nitratos. Los poetas decían que olía a tormenta. Dependiendo de la pureza, la ubicación de la extracción y si estaba cortado o convertido en polvo, el polvo olía diferente. El polvo rojo olía dulce, como a madera de pino quemada, o acre, como a huevos podridos, como a azufre. Aunque esos eran los extremos, la mayoría del polvo olía a algo intermedio. El polvo de hielo azul claro y el polvo de agua azul no se olían, pero se sentían. El simple contacto con el polvo de hielo enfriaba el cuerpo, y aplastarlo congelaba el aire. El vacío solía importar grandes cantidades, y los viajeros las llevaban consigo para mantener la comida fresca. Si Jaune pudiera describir cómo olían, respondería fresco, por vago que fuera. Todos esos olores y otros más se fusionaron, de modo que a un humano como Jaune le resultaba difícil identificar los olores individuales. Para el fauno, algunos de los faunos más jóvenes que estaban detrás de él lucharon contra las ganas de vomitar. Si era malo para Jaune, ¿qué más para aquellos con un olfato desarrollado? El propio Cass estaba pálido, pero se negaba a temblar. Jaune, por otro lado, tenía ganas de temblar, pero lo atribuyó al maldito frío. Por muy moderna que fuera la bata blanca sin mangas de Fam, si alguna vez había una próxima vez, elegiría una con mangas, gracias. Aún así, tenía que admitir que la bata blanca sin mangas, junto con las sombreras en las mangas negras de su sudadera con capucha, se veían bastante geniales. Como fantasmas en el viento, Jaune y el resto de los faunos se dispersaron. Todos estaban en posición, las armas en mano, habían dejado gente atrás para vigilar los cuellos de botella y las fortificaciones. Todo lo que quedaba era encontrar a los refugiados y subirlos a bordo de las aeronaves. Aunque dado el maldito clima, que provocaba falta de comunicaciones y visibilidad, tendrían que llegar allí, asegurar los fauno y luego esperar a que llegaran sus vehículos. Jaune se mordió el labio. En el peor de los casos, los guardias ya habían recibido noticias o descubierto quiénes eran, y ya habían tomado a los trabajadores como rehenes. En ese caso, independientemente de las bajas, tendrían que enfrentarse a los guardias y luego escapar, con la esperanza de que el tiempo mejorara a tiempo. Fue horrible, pero también improbable. El clima severo era un arma de doble filo. Les impedía comunicarse a largas distancias, pero impedía que su enemigo hiciera lo mismo. Ocultaba su presencia, pero también les impedía irse. Luego estaba el otro problema, por la razón que fuera, el maldito ejército atlesiano estaba aquí, en un campo de trabajo de la SDC, en medio de la nada. Y por alguna razón, el maldito ejército atlesiano tampoco los perseguía activamente, y con suerte aún no sabía que estaban aquí. La señal a esta distancia dentro de la base era mucho mejor que fuera, así que era probable que pudieran contactar con su cuartel general. Necesitaban que el cielo se despejara. Pronto. El cuadrante residencial de los faunos era amplio, lleno de columnas y columnas de viviendas sin ventanas. Jaune había visto fotos de sus interiores. Hacía que las celdas compartidas por 4 o 5 reclusos parecieran cómodas. Las familias vivían hacinadas en esas habitaciones, y la privacidad era un concepto intangible, bueno, aún más intangible, para ellos, junto con suficiente comida, agua caliente, libertad de elección y wifi.
Kaz mencionó que nacían niños en este vertedero. Jaune sintió que se le calentaban las mejillas a pesar del frío. Dada la total falta de privacidad, debió ser muy incómodo. Kaz extendió el brazo y agarró con fuerza a Jaune por el hombro. Jaune esbozó una sonrisa que delataba más confianza de la que sentía. Antes de separarse, Jaune se dirigió a la izquierda y Kaz a la derecha. Los grupos A y B se habían dividido en equipos de 4, lo que les permitía registrar cada callejón y avisar a los dirigibles para que se reunieran discretamente y abordaran. Si encontraban resistencia, 4 hombres cada uno estarían capacitados para los tiroteos en callejones estrechos, además de permitir que otros equipos flanquearan y acorralaran a sus enemigos. Los grupos A y B, las fuerzas de búsqueda, contaban con 40 hombres cada uno y 80 en total. Esto significaba que contaban con 20 equipos, además de los hombres que el colmillo ya tenía en el interior, para reunir a aproximadamente 1000 faunos heridos. Mierda, esto va a tardar un rato. El resto de sus fuerzas, el grupo C, ya tomó las defensas del cuadrante oeste. Tal como lo habían planeado, cada vez que pasaban por un hueco, 4 hombres se desprendían de su formación y entraban. Si esos faunos tuvieran oídos de animal, estarían tensos por la anticipación. Detrás de cada esquina nos esperaba la victoria o la muerte. El cuerpo de Jaune se enfrió, y no fue por el clima. ¿Dónde estaban todos? Ya habían recorrido varias cuadras y seguían sin ver a nadie. Incluso habían entrado en varias casas para buscar gente. Si Jaune todavía tenía dudas de que Kaz le mentía sobre cómo los trataban, ahora todas habían desaparecido. Jaune ahora solo quería quemar todo el lugar. Aún así, sus efectos personales seguían allí. Peluches viejos, destartalados y malolientes, manchados de polvo y lágrimas sucias. No de ese polvo, sino de ese aburrido polvo y hollín. Almohadas manchadas con lo mismo que los juguetes. Libros con páginas amarillentas, con las tapas rotas o apenas resistiendo el paso del tiempo. En otras habitaciones, Jaune incluso se había topado con viejos reproductores de música portátiles. Estos se habían vuelto obsoletos desde la invención de los pergaminos. Jaune sintió una mano en su hombro. Se giró y se encontró con el rostro enmascarado de uno de los 3 que formaban su equipo de 4 hombres. Este estaba con Kaz cuando el LTE le presentó a él y a Olive a los faunos en Vale, y de sus 3 compañeros de equipo, él era el único que no era doctor ni paramédico. Movimiento, susurró el fauno un poco mayor, mientras señalaba una especie de claro. Jaune entrecerró los ojos para ver qué señalaba y jadeó. Allí, cerca de las paredes, vio a los faunos entrando con rapidez y miedo en una serie de almacenes. Al parecer los faunos que entraron al almacén fueron los últimos en entrar. Los almacenes cercanos se usaban para almacenar el polvo extraído. Y como si, no, el SDC probablemente considerara el polvo más importante que quienes lo extraían, esos almacenes estaban mucho mejor fortificados que el resto de los edificios de este cuadrante. Los almacenes incluso tenían sus propios muros, no tan exageradamente grandes como los muros exteriores. Esos muros estaban destinados a mantener afuera a los humanos y a los faunos, no a los Gein. Probablemente escucharon los disparos y trataron de esconderse. Si Jaune tuviera que elegir un lugar para esconderse y esperar a que cesaran los disparos, probablemente también elegiría los depósitos de polvo. Diablos, por alguna extraña razón, tenía aire acondicionado, como si este infierno ideado por Schne no fuera lo suficientemente frío. Los hombres de Kaz en el interior ya habían comenzado a ordenar a varios bloques de trabajadores que se reunieran para el abordaje. Varios equipos, por el comunicador, alertaron a Jaune de que habían asegurado a aproximadamente una 10ª parte de los trabajadores. Necesitaba ponerse en marcha. Moviéndose rápidamente, Jaune, con su equipo a cuestas, llegó a los almacenes y abrió la puerta de una patada. Solo para toparse de frente con hombres armados, seguridad de Omega, con sus armas apuntándoles a la cara tan pronto como entraron. Jaune parpadeó y luego cruzó los ojos para mirar el cañón del arma que apuntaba justo entre sus ojos. La máscara fue lo mejor que jamás haya existido. El equipo de 4 hombres que irrumpió por la puerta se encontró rodeado de guardias armados y enojados. Mirando alrededor con expresión desesperada, Jaune se dio cuenta de que estos guardias habían llevado al fauno a este almacén para prepararle la trampa perfecta.
Los guardias habían estado al acecho alrededor de la entrada, y tampoco pudieron contraatacar. Justo detrás de ellos estaban los trabajadores, delgados y demacrados, hombres, mujeres, adultos y niños. Si alguno fallaba, los disparos perdidos sin duda matarían a alguien. Esos malditos guardias estaban usando a sus propios prisioneros como cebo, y ahora los estaban usando como rehenes. Mierda. Se dio cuenta Jaune, estamos muy jodidos. Jaune podía recibir golpes, especialmente de lo que parecía un rifle normal, pero a esta distancia, en su piel desnuda, eso iba a doler. Solo necesitaba asegurarse de que no golpearan nada vital. El problema eran sus compañeros de armadura ligera, y aunque sus auras no eran pequeñas, bien podrían haber sido nada comparadas con las suyas. Un disparo, y estaban acabados. No te muevas o disparamos. Lo juro. Te mataré, gritó el guardia, amenazando con reventarle los sesos a Jaune contra las paredes. No puedo usar mi rifle, pensó Jaune, mientras sus manos se acercaban a la empuñadura de Crosiamores. Pero puedo usar mi espada. Tendré que aguantar este disparo, entonces. Uno de los niños fauno intentó alcanzar al guardia, que sujetaba a Jaune a punta de pistola, gritando: «Tenga cuidado, señor Gastón». El resto de los acontecimientos parecen haber sucedido en cámara lenta. El guardia, aparentemente Gastón, se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos y la boca abierta para gritar algo. Una apertura. La mano de Jaune se dirigió a su cadera y, en un movimiento fluido, sacó su espada y golpeó el rifle de Gastón. Jaune solo había tenido la intención de desviar el arma y forzar una apertura, pero se había acostumbrado demasiado a golpear y parar las armas de los cazadores. El resultado final fue que había ejercido mucha más fuerza de la necesaria. El resultado fue que Jaune cortó el rifle limpiamente en dos, y obligó a Gastón a levantarse y caer sobre su trasero. Mientras esto sucedía, dos de los soldados colmillo blanco detrás de Jaune se movieron mucho más rápido de lo que él creía que eran capaces. El que estaba a su izquierda aparentemente había desarrollado enormes garras rojas y había cortado en pedazos el arma de su oponente. La otra, a su derecha, se había agachado demasiado, solo para golpear la barbilla de su enemiga con una magnífica patada lateral, con los tacones sobresaliendo de sus botas. Espera, tacones. Para su crédito, este Gastón intentó ponerse de pie, pero Jaune no tenía intención de dejar que eso sucediera, y antes de que alguien pudiera reaccionar, su espada blanca estaba lista para perforar el cuello de Gastón. Todos en el almacén comenzaron a gritar: «Suelten las armas y entreguen a los rehenes», gritó Jaune primero. «Señor Gastón», gimió el segundo niño fauno, «olvídense de mí. Disparen», gritó Gastón a sus compañeros en tercer lugar, y luego, volviéndose hacia el fauno que estaba detrás de él, gritó: «Corran. No se preocupen por nosotros. Ayúdenme», gritó el último mohawk de colmillo blanco que todavía estaba retenido por un guardia. «No vamos a permitir que lastimes al fauno», gritaron los compañeros de guardia de Gastón. «Cállense todos», gritaron los gemelos al unísono. «¿Cómo demonios llegaron aquí?». En contraste con los gritos frenéticos que ocurrieron momentos antes, todos, los guardias, los colmillos, los trabajadores fauno, todos, simplemente se miraron boquiabiertos unos a otros, con los ojos yendo y viniendo unos de otros. El silencio se rompería segundos después. «No vamos a dejar que les hagas daño», gritó Gastón. «Lastimarlos», gritó Jaune incrédulo. «No vamos a dejar que les hagas daño». «Dios mío». Milcíades Malaquita, conocida en un futuro próximo como la gemela roja desafortunada, enterró su rostro enmascarado entre sus manos. «Gastón, no podemos disparar. Nos han quitado las armas. Todavía tengo un arma». «Dios mío, chicos, todavía tiene un arma. Jaune, ayúdenme, por favor. Señor Gastón». Bueno, se acaba el tiempo», gritó Melanie Malachite, también conocida como la afortunada blanca, con las manos en alto formando una T. «Se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo».
El interior del almacén volvió a estar en un silencio sepulcral, todas las miradas se centraron en ese fauno que llevaba tacones de aguja y orejas de conejo con una diadema totalmente falsa. Jaune parpadeó. Las orejas de conejo eran blancas, pero su cabello era negro. ¿Cómo no se dio cuenta? Por otro lado, Jaune no dejó de notar cómo el uniforme de Fang parecía complementar las esbeltas y pequeñas figuras de los gemelos. La gemela afortunada señaló con el dedo al guardia caído. Tú. Primero, dijo. Que su arma fuera cortada limpiamente en dos no hizo nada para disminuir la indignación de Gastón. No vamos a permitir que secuestren y lastimen a estos faunos. Melanie luego movió su dedo hacia el niño fauno, que ahora lloraba ante lo que parecía ser su madre. El señor Gastón es un buen hombre. Gritó el niño fauno. Intenta evitar que los demás guardias nos molesten. Jaune se quedó boquiabierto. Ahora que nada amenazaba con lanzar su carga dura y caliente sobre la cara de Jaune mientras se arrodillaba sumiso, todo empezaba a tener sentido. En lugar de usar a los faunos como escudos humanos, no, faunos, los guardias optaron por interponerse entre sus protegidos y quienes percibían como amenazas. Se usaron a sí mismos como escudos. Guardias vigilando a quienes se supone que debían proteger. Así no se suponía que debía funcionar. Espera, interrumpió Jaune, ¿quieres decir que los guardias no te oprimen ni te golpean? Un hombre delgado y magullado, con los brazos vendados, se adelantó y puso una mano sobre el hombro del niño fauno. Parecía ser su padre. El capitán de la guardia Gastón Alabastro dijo con voz áspera y cansada. Les rogamos que no le hagan daño. Solo ha hecho lo posible por protegernos de los demás guardias. Jaune cerró los ojos. No estamos aquí para hacerle daño a nadie, si podemos evitarlo, dijo Jaune. Estamos aquí para sacarlos de aquí, trabajadores. Los ojos de todos los trabajadores faunos allí reunidos cambiaron del pánico abierto a la atención esperanzada. Tenemos aeronaves listas, continuó Jaune. Los sacaremos de aquí y los llevaremos a Vale. Se escucharon susurros entre la multitud. Algunos empezaron a sonreír, algunas bocas se torcieron hacia arriba. Te llevaremos a un lugar seguro, suplicó Jaune. Solo tienes que venir con nosotros. Muchos faunos comenzaron a avanzar con entusiasmo, aunque algunos permanecieron indecisos. Eres Colmillo Blanco, dijo Gastón, reconociendo por fin el uniforme. Estás aquí por ellos. Jaune asintió. Gastón se volvió hacia el fauno y gritó. Ve con ellos. Harán que todos vuelvan a tener una vida normal. Cualquier vacilación que aún quedaba en los faunos se desvaneció, y comenzaron a correr, o en el caso de aquellos que tenían heridas, a salir arrastrando los pies, acompañados por los otros guardias, el soldado restante y los gemelos Malaquita. Con el capitán de la guardia y Jaune, solo quedaron el niño y sus padres. Señor, suplicó el niño, no va a lastimar al señor Gastón, ¿verdad? Por favor. Puede que sea humano, pero nos protegió y sangró por nosotros. Gritó la madre. Eres Colmillo Blanco, susurró el padre, entiendo que sientes mucho odio por la humanidad, pero por favor, no todos son malvados. Todos, todo bien, entonó el guardia con una sonrisa resignada. El bien que he hecho no borra el mal. Durante mucho tiempo, me quedé de brazos cruzados viendo cómo mis camaradas los oprimían. Y cuando los superiores me ordenan que me retire, lo hago. Los anodinos ojos marrones de Gastón se encontraron con las monstruosas rendijas de la máscara de Grimm, de color blanco hueso, de Jaune. Haz lo que quieras conmigo, solo llévalos a un lugar seguro. Jaune envainó su espada, para sorpresa de los cuatro. Jaune se quitó la máscara. Siempre le quedaba suelta e incómoda. Junto con la máscara, se quitó la capucha blanca. El niño, el padre, la madre, Gastón, todos tenían los ojos abiertos. Con el rostro libre de aquellas cosas sofocantes, se volvió hacia Gastón. Necesitaré tu ayuda para cargar los faunos en las aeronaves. Sus ojos aún estaban muy abiertos, pero podía ver las comisuras de sus bocas inclinadas ligeramente hacia arriba. Jaune simplemente les guiñó un ojo y les dedicó una sonrisa tímida, y volvió a ponerse la máscara y la capucha. La tormenta de nieve terminó y el cielo se despejó. El viento soplaba nieve por todos lados, las aeronaves finalmente habían tocado tierra. Había llegado la noche y la luna estaba alta en el cielo.
Aunque casi todos los presentes eran faunos, algunos llevaban tanto tiempo en cautiverio que sus ojos y visión nocturna se habían deteriorado. Los colmillos blancos habían empezado a usar las funciones de antorcha de sus pergaminos como señales improvisadas para transportar a los trabajadores. A estas alturas, casi la mitad ya estaban cargados y abrochados en sus asientos. Ya falta poco. Jaune reflexionó. Había más heridos de lo habitual, así que su personal tardó más de lo previsto. Por mucho que gritaran, los amputados tambaleándose solo podían moverse a cierta velocidad. Era como si no pudieran sacar ventaja a la competencia. Los informes de Cass y las estimaciones de Gastón coincidieron en que aún estaban lejos de embarcar a todos. La forma en que el colmillo recibió a Gastón y sus hombres fue fría, como mínimo. Aún así, el grupo de trabajadores que avalaban a los hombres les consiguió una aceptación a regañadientes. Los minutos transcurrían, pero aún nada, y esa aceptación a regañadientes se iba convirtiendo poco a poco en aprobación, a medida que las sospechas disminuían y el hombre aún no las había delatado a sus jefes. Aún así, Cass y Jaune se comunicaban cada 5 minutos con los faunos que acampaban en cada fortificación camino al cuadrante occidental, y nada. Ninguna señal de contraataque ni represalia, nada. Incluso en sus planes más optimistas, no esperaban esto. Eitlas en serio no tenían idea de que estaban allí. O simplemente los estaba dejando ir. Habían estado allí durante horas en total, y aunque los enemigos que habían detenido todavía estaban amordazados y atados, seguro que el maldito ejército atlesiano se habría dado cuenta de que algo andaba mal. El procedimiento estándar de Atlas era usar sus robots para cualquier anomalía. De todas formas, los robots podían recuperarse y reciclarse tras ganar o perder, lo que los hacía invaluables como escudos de carne, como exploradores en terreno controlado por el enemigo o como sacrificios para retrasar a las fuerzas enemigas superiores. Incluso si el ejército atlesiano consideraba que sus enemigos no representaban ninguna amenaza para su personal humano, aún así enviaron robots. ¿Y por qué no lo están?, pensó Jaune. Incluso en el improbable caso de que la tecnología atlesiana se viera afectada por la tormenta de nieve, sus comunicaciones deberían funcionar correctamente ahora. Alguien se habrá dado cuenta. Hubo un cambio en el viento y pudo sentir dos presencias familiares tomando sus lugares a su izquierda y derecha. No están haciendo nada, dijo alegremente Melanie, que había ocupado su lugar habitual a la derecha de Jaune. Parece que su reputación es muy exagerada. No le eches mala suerte, reprendió con severidad Milcíades a la izquierda. Puede que simplemente estén distraídos por algo, o que estén planeando algún truco. Gracias por seguirme, interrumpió Jaune antes de que pudieran empezar a discutir en serio. Es de gran ayuda, te lo agradezco. Dos pares de ojos verde mar se volvieron hacia Jaune mientras este se fruncía. Pero si vosotros dos estáis aquí, ¿quién está con Junior? Normalmente, cualquier hombre de sangre caliente estaría extasiado de encontrar las joyas de su familia en las tiernas y amorosas manos de una mujer bella, bien dotada y de hermosos ojos. Exion Jr. no estaría de acuerdo. Junior chilló en el aire cuando su entrepierna quedó atrapada una vez más en el agarre de otra rubia furiosa, aunque un poco mayor, con ojos azul cielo en lugar de lilas. Dime dónde está y te dejaré ir, gritó Viridian Ark mientras apretaba el puño, empujando una foto de Jaune en la cara del dueño del club. No lo sé, gritó Junior. Podría estar en Atlas ahora mismo. No tengo ni puta idea. Disculpe. Ark, Gara. Junior gritó. Melanie. Miltia. Ayúdame. Una fracción de los hombres de Junior acababan de ser prestados a Roman Torchwick, la otra fracción yacía en el hospital, a medio camino de la morgue, y la fracción restante aparentemente había aprendido la lección de no tratar más con cazadoras rubias enojadas. En la barra, dos faunos desnudos y ligeramente golpeados comenzaron a despertar de su letargo inducido por el alcohol. Uno era médico, el otro doctor, y ninguno recordaba cómo habían llegado allí. ¿Dónde estaba su ropa? Lo último que recordaban era que llevaban sus uniformes. No se suponía que debían unirse a esta misión de rescate de Colmillo Blanco. Solo recordaban destellos rojos y blancos antes de que todo se oscureciera.
Junior probablemente esté bien, dijo Melanie con un gesto de desdén. Tardará meses en arreglar el club. Nadie debería venir. Probablemente Junior diga que ahora están en paz, comentó el otro gemelo. Bueno, si tú lo dices. Jaune se encogió de hombros mientras miraba hacia la improvisada zona de aterrizaje. Los que podían caminar ya llevaban sus pocas pertenencias personales, en su mayoría recuerdos. Los heridos tenían prioridad y eran asistidos por los guardias leales a Gastón y el resto de los colmillos con formación médica. Parecía que ya habían ganado. En solo, quizás media hora, podrían despegar y alejarse de allí. Las palmas de sus manos se negaban a dejar de picarle y ordenó a sus hombres que permanecieran en guardia, avivando sus miedos hasta el punto de la paranoia. El día aún no había terminado. La picazón había llegado a un punto culminante y los ojos de Jaune se entrecerraron. Fuera lo que fuese, estaba aquí. Como si fuera una señal, una explosión sacudió la tierra bajo sus pies y un humo oscuro comenzó a elevarse desde las defensas que habían tomado alrededor del campamento. Las conversaciones bulliciosas, aunque silenciosas y esperanzadoras, que se habían estado dando entre los futuros refugiados, se habían silenciado por completo. Sus rostros cambiaron de esperanza a temor. Gastón se había llevado el pergamino a la oreja, preguntando a quien pudiera contactar sobre lo que estaba pasando. Jaune se llevó un dedo al auricular y, con el rabillo del ojo, vio que Cass hacía lo mismo. Aquí Fox, dijo Cass al canal, defensas, informen. Aquí el maestro de la llama oscura 1, nada que informar. Este es Dark Dragon Slayer 1, hubo una explosión más cerca del centro. Caballero Negro de la Venganza 1. Hemos escuchado disparos y explosiones desde la ubicación del Lobo del Caos Solitario 1. Vengador Solitario 1. Nada que, reprimiendo el impulso de encogerse ante los nombres clave, Jaune intentó visualizar lo sucedido. Hasta el momento, los que estaban a salvo eran los que se encontraban al sur, norte y este de su posición actual. El lobo solitario del caos constituía el extremo oriental de sus defensas perimetrales. De repente, unas voces en pánico gritaron desde el auricular. Líder, aquí Demon Soul 1, y nos están atacando, es una jodida. Maldición. Quienes quiera que fuesen, estaban llegando desde el este y destrozando a sus hombres como si fuesen mantequilla. Un escalofrío frío recorrió la columna de Jaune. Un cazador. Tenía que serlo. ¿Qué otra cosa podría acabar con tantos hombres tan rápido? Espada vengadora, oh, joder, no podemos detenerme. Retírate. Retírate. Apocalipsis sangriento 1, es enorme y está corriendo. Cass parecía estar al borde del colapso. Salvo por el comentario de Enorme, la velocidad con la que atravesó las defensas de Omega parecía confirmar que era un cazador en toda regla. Cass, Gastón. Gritó Jaune, mientras el hombre y el fauno se giraban para mirar. Tenemos que enfrentarlos. No podemos permitir una batalla tan cerca de las aeronaves y los objetivos. Gastón asintió y echó a correr de inmediato. Cass le indicó a un médico, aparentemente su contacto dentro del grupo Red Wings, que se hiciera cargo antes de que él también se pusiera en marcha, con sus hombres a cuestas. Jaune se giró y miró a los gemelos a los ojos. Antes de que pudiera hablar, Melanie se le adelantó y le guiñó un ojo con picardía, mientras Milcíades alzaba las manos y gemía. Mientras todos echaban a correr, Jaune se dio cuenta de algo. A pesar de que el pánico le lava la sangre más que el frío, Jaune no pudo evitar sonreír. A su derecha estaba Melanie Malachite, la hermosa niña que lo ayudó a animarse cuando estaba deprimido, junto con Cass Miller, la primera persona que confió y tuvo fe en él. A su izquierda estaba Milcíades Malaquita, la muchacha que le había dado consejos y orientación la noche anterior, junto con Gastón Alabastro, quien defendió lo que era correcto, incluso si sus compañeros no lo hicieron. Y detrás de él había 50 valientes y decididos soldados fauno. Todos ellos dispuestos a desangrarse para proteger a los suyos. Por primera vez en su vida, Jaune luchó junto a sus amigos. Camaradas. ¿Quién sabía qué les depararía el futuro, si sus acciones causarían más sufrimiento que bien o si todo lo que hicieron hoy fue arrojar a estos esclavos al servicio de otro? Por el momento, eso no les importó. Lo que importaba en ese momento era que se mantuvieran firmes y mantuvieran la posición para que otros pudieran vivir.
Por el momento, eran héroes. Por el momento somos héroes. Exclamó Jaune. Jaune casi lo creyó por un momento. Jaune casi lo creyó, justo cuando un puño gris cromado del tamaño de un hombre adulto se estrelló contra la pared de la izquierda. Jaune y el grupo estaban a mitad de carrera, cuando se oyó un estruendo atronador y una nube de escombros los cubrió como un maremoto. El muro de piedra y hormigón, capaz de contener a los gigantes, se hizo añicos como cristal y cayó sobre ellos. Antes de darse cuenta, Jaune se encontró en el suelo, cabizbajo y protegiéndose el cuello con las manos. Su aura apenas había sido tocada, y aún se mantenía en plena forma incluso a esas horas del día. A juzgar por los gemidos y gorgoteos de fondo, era uno de los pocos que salían ilesos. Mientras Jaune luchaba por ponerse de pie, oyó a los gemelos Malakita jadear al unísono. Oyó a Gastón maldecir, y oyó varias blasfemias similares del resto de los hombres. Pero lo más sorprendente fue la reacción de Kaz. El humo y los escombros se habían disipado y, en lugar de buscar refugio, Kepelasure simplemente se quedó quieto, congelado por la sorpresa, con los ojos bien abiertos y las gafas de sol quitadas. Jaune giró la cabeza y con un jadeo vio lo que los había derribado. El puño metálico que aplastaba paredes estaba unido a un brazo aún más grande conectado a un poderoso torso, desprovisto de cabeza, armado con misiles, ametralladoras Gatling, sensores y otros instrumentos de muerte, erguido sobre dos grandes piernas. No estaba pintado, su metal era de un gris frío. El robot se erguía como un hombre, un guerrero, un rey. Cuando cambió su puño a un gran cañón oscuro, Jaune recordó figuras de historias antiguas, de caballeros nobles y caballerosos que se creía que eran santos, juramentados ante un antiguo soberano antes del establecimiento de los reinos. Metal Gear, habló Kaz. Paladín, había pronunciado Jaune. Traje de combate automatizado, comentó Gastón. Maldita sea. Susurró Melanie. Mierda, gritó Milcíades. Miras láser rojas como la sangre brotaban de su cuerpo, iluminando la fría oscuridad de la noche como estrellas malévolas. Giró sus pies, cuerpo y brazos cañones para encararlos, el crujido del metal casi sonaba como un gemido inhumano. Mirando a sus enemigos como un dios enojado, el paladín atlesiano, 290 había rugido su dominio. Capítulo 6 fin.